Hola, bienvenidos sean otra vez a esta asignatura de Teoría y Práctica de la Comunicación. Esperemos que la unidad 1 que tuvimos en la sesión pasada haya sido de gran provecho y hayas podido comprender que el fenómeno de la comunicación se da en todos los ámbitos donde nosotros nos desarrollamos. Todos somos parte de una sociedad. Ya pudimos entender, aunque vamos a ampliar este concepto en otras unidades, que no es lo mismo pertenecer a una sociedad de información que a una sociedad del conocimiento. Creo que ahora estás muy consciente de que formas parte de la sociedad del conocimiento. Que también es cierto que nosotros pertenecemos a un estado político. Y dentro de ese estado político, cualquiera que sea en tu país o en tu comunidad o en tu lugar donde tú resides, hay autoridades y esas autoridades se manifiestan y expresan informaciones que nosotros recibimos todo el tiempo. Como también la comunicación se da ampliamente dentro de nuestra cultura. De hecho, sin la comunicación no habría cultura. Ponte a pensar, por ejemplo, de una comunidad que quiero compartirte, fruto de investigación de un antropólogo. Este antropólogo desarrolló un nuevo método didáctico dentro de la pedagogía. Y este fue fruto justamente de una investigación que él realizó en una de las tribus todavía muy primitivas en el continente africano. Entonces él se dio cuenta que cuando llegó a esa tribu, pues las personas no vestían como nosotros, no tenían una vestimenta así como la ves conmigo, o lo que tú en estos momentos a lo mejor también estás portando un traje, o estás vestido en forma casual, o vestida en forma casual. No, imagínate una comunidad donde las personas no usan ropa, sino únicamente lo más necesario para cubrir, por ejemplo, sus genitales, ¿sí?, o sus partes íntimas. Entonces imagínate una comunidad donde la gente casi está semidesnuda, ¿sí? No hay escuelas, no hay instituciones, no hay centros de diversión, no hay lugares donde pasear, sino imagínate mucha vegetación, muchos animales, los únicos sonidos que escuchan son de los animales, ¿sí? La única luz que ellos contemplan pues es la de las estrellas durante la noche o durante el día, lo que refleja el sol. Imagínate una comunidad donde no tiene acceso a todos los beneficios que todos nosotros tenemos. Todas las ventajas que afortunadamente tenemos en una sociedad occidentalizada en la cual pertenecemos, ¿sí? Hoy utilizamos la tecnología, ¿sí? Utilizamos las tabletas, los celulares. Tenemos muchas formas de comunicarnos porque ahora forma parte de la cultura global que se ha generado. Pero estos investigadores, sobre todo este antropólogo investigador, vivió durante algunos años, 2, 3 años en esta comunidad, sin llegar a hacer nada ni grabar, sino únicamente insertarse en la vida de todos ellos. Convivir con ellos, comer con ellos, caminar con ellos, ir a la cacería con los varones, estar viendo cómo las mujeres preparan la comida, atienden su hogar, los niños cómo juegan, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven. Así estuvo durante varios años observando esta comunidad. Y de esta observación, él pudo desarrollar un nuevo método didáctico, ¿sí? Un nuevo método didáctico llamado deuteroaprendizaje, que consistió en la siguiente manera. Él pudo observar que los niños de esa comunidad, fíjense, todos sabían leer y sabían escribir. Todos sabían de la historia de su pueblo, de su religión o de las religiones que practican. Todos sabían a lo que se iban a dedicar al crecer, ¿sí? Los varones tenían su rol bien definido. Ninguno de ellos cambiaba, ninguno de ellos hacía cosas diferentes, sino todo dentro de su mismo marco referencial que establecieron ellos mismos.
las mujeres de la misma manera. Entonces, ¿cómo los niños pudieron llegar a aprender a leer, a escribir, tener conocimientos generales de historia, de cultura, de religión, sin haber ido a la escuela? Tú y yo tenemos cultura porque fuimos a la escuela, pero ellos no fueron a la escuela porque no hay escuelas. Ellos, como cultura, rechazaron la modernidad, no permitieron que dentro de su país llegara la parte occidental de implementar e implantar organizaciones e instituciones para mejorar las condiciones de vida. No, tampoco se mueren de hambre, es decir, ellos mismos generan su propia economía, sus propios recursos. ¿Cómo una comunidad que aparentemente para nosotros puede ser muy atrasada y muy primitiva está al nivel de todas las demás sociedades? No le falta nada. Justamente porque lo que este investigador encontró es que el hogar, la casa, era la escuela de los hijos. Muy de mañana, los niños se levantan muy tempranito y comienzan los padres a enseñarles a leer y escribir o reforzar su lectura y su escritura. Durante la primera hora de la mañana, además empiezan los adultos, ya sea el mismo padre o incluso el abuelo o los tíos o las personas adultas que estén cerca de ese niño o de esa niña, a narrarles cómo ha sido la historia de su propio pueblo, cómo ha sido la historia de su propia religión. Después los varones, los padres, se iban de cacería a recolectar frutos o cazar animales para la comida. Los más grandes se iban con sus padres a aprender la cacería y los más pequeños se quedaban con mamá, que ella además les reforzaba en la vida diaria, en la vida práctica, en las actividades domésticas, les reforzaba el conocimiento que habían adquirido con sus padres anteriormente, en las horas anteriores. Y luego así, al término del día, una vez que regresaba el padre de familia con los hijos más grandes, ya llevando la comida y asegurando la alimentación de la familia, además de comer juntos y de dialogar y de cada uno narrar sus experiencias del día, ya por la tardecita, ¿sí?, desarrollaban actividades juntos, salían a pasear o hacían como una mesa redonda, discutían temas de interés común, de la actualidad, de lo que le estaba pasando al vecino, que el problema que tuvo, qué haríamos nosotros, cómo podríamos ayudarle. Y los niños también debatían en ese encuentro, también daban sus opiniones personales, sus propuestas, y entonces vean todas las habilidades mentales que se empiezan a desarrollar sin necesidad de ir a una escuela. Entonces, ¿cuál es la virtud de este ejemplo que les estoy narrando? Que la comunicación no tiene fronteras ni tiene límites. No necesariamente necesitamos de instituciones para poder desarrollar la comunicación dentro de una cultura. No. La misma inercia. Si tú, por ejemplo, no hubieras tenido la fortuna de haber ido a la escuela, no te hacía ignorante del todo. A lo mejor no con los conocimientos científicos que ahora estás adquiriendo, pero sí los conocimientos de la vida, de la sociedad. Por supuesto, los que somos de esta generación y más grandes, somos de la experiencia que nuestros padres no tuvieron todos los estudios que nosotros hemos adquirido, ¿sí? Los típicos padres o madres que se sacrificaban por dar lo mejor a sus hijos. Quizás tus padres sí han adquirido alguna profesión o por lo menos un estudio de educación media superior, pero nuestros padres, en muchos de nuestros casos, no tuvieron los estudios que nosotros tenemos, quizás nivel primaria, y muchos de ellos ni siquiera nivel primario, y otros cuando mucho nivel secundario. Pero yo recuerdo, por ejemplo, una de las frases que mi mamá siempre me decía de joven cuando yo estaba estudiando en la universidad. Dice: hijo, yo no estudié la universidad como tú, pero sé más que tú, porque tengo la universidad de la vida. Una frase que jamás se me va a olvidar, y tiene toda la razón. Ahora que
ya soy adulto, soy padre de familia, soy casado, tengo 2 hermosos hijos que estoy criando, uno adolescente, una niña. Me doy cuenta que toda la razón, todo lo que uno aprende en la vida, en la sociedad, ¿sí?, en la cultura, vamos perpetuando lo que hemos aprendido, ¿sí? A veces uno como joven dice, no, yo cuando me case no voy a ser así. Pero cuando uno se casa y empieza a tener una familia, muchos de los elementos que dijimos, no, yo no voy a ser así, los implementamos inconscientemente. ¿Por qué? Porque hay una cultura dominante, una cultura que nos muestra y nos indica las formas de vida. Y la comunicación es esa vía de transmitir y perpetuar una cultura. Por eso hay pueblos que son milenarios, como los chinos. Los chinos, aunque están en la modernidad y usan más la tecnología que nosotros mismos, y son de las potencias mundiales económicas y tecnológicas más adelantadas, no han renunciado a su cultura milenaria. Están perpetuando su cultura a través de la comunicación. Entonces, para que tú veas el impacto de todo esto. Ahora estaremos viendo cómo la comunicación, que tiene un efecto importante, impactante en toda la vida social donde nos desarrollamos, no es un fenómeno fuera de nuestro contexto mental. Por supuesto, tenemos que entender cómo se dan esos mecanismos y esas formas de la comunicación. Tenemos que asimilar quienes han estudiado el fenómeno de la comunicación y nos han aportado los elementos básicos para poder entenderla más allá de lo que nosotros percibimos de nuestros sentidos. Por eso, en este curso, una de las cosas que tenemos que aprender a desarrollar es el razonamiento, el entendimiento. Toda tu formación profesional no es solamente adquirir una información y guardarla en la computadora, es reflexionar, es analizar todas las actividades de comunicación que realizamos en todo tiempo. Hay un fundamento epistemológico que lo sustenta, ¿sí? Puede ser la misma forma de comunicación, pero entenderla tiene muchas maneras de verlas epistemológicamente. Entonces, por lo tanto, vamos a ver las teorías más elementales y más básicas que existen, que explican el fenómeno de la comunicación. Aquí vamos a presentarte algunas de tantas las teorías y se siguen creando nuevas teorías. Pero aquí vamos a ver las teorías clásicas, como la teoría funcionalista, la teoría estructuralista, la teoría sociológica y la cibernética, ¿sí? Por supuesto, ¿qué es lo que pretendemos lograr contigo? Que cuando tú termines esta unidad de manera particular, puedas identificar y puedas diferenciar cada una de estas teorías. Por supuesto, vas a realizar un ejercicio para hacerlo. Esto nos lleva al objetivo específico, que en esta sesión vas a enunciar las principales teorías y los modelos clásicos y contemporáneos de la comunicación, resaltando la importancia de cada uno de ellos. Por supuesto, como te decía, no son las únicas, hay más teorías, pero no nos alcanzaría el tiempo, ni es la finalidad de esta materia estacionarnos en las teorías. Pero las debes de conocer para que tú sepas cómo se desarrolla este fenómeno de la comunicación en todos los ámbitos donde nos desarrollamos. Entonces, ¿te parece que comencemos a ver estas teorías? Pero antes de ver cada una de estas que están descritas, vamos a ver por qué de las teorías, ¿sí? Hemos insistido mucho que la comunicación es todo un proceso fundamental en nuestras vidas. Pero este proceso fundamental es lo que nos permite a todos nosotros un desarrollo social óptimo, ¿sí? A través de los diferentes signos y lenguajes que desarrollamos dentro de la comunicación, e incluso hasta los códigos y los canales que utilizamos. Por eso es algo tan rico y tan amplio que no logramos entender a primera vista por lo que hacemos, sino que necesitamos auxiliarnos de teóricos que lo han estudiado científicamente para saber, con razón, este tipo de sociedad o esta organización está estableciendo estos canales de comunicación, ¿sí? Con razón, por ejemplo, en nuestro país casi cada año estamos en estos asuntos, tal vez en tu país
puede ser igual, pero la cuestión de las campañas políticas, ¿sí? En los comerciales, en los spots, en internet, algo tienen que decirnos. Pues esa forma de comunicarse con nosotros para decirnos, mira, te conviene que votes por nosotros porque ofrecemos esto y esto y esto. Después vamos a ver acerca de los partidos políticos. Todo eso que ellos comunican, hay una teoría detrás de eso, que los implica y los mueve a proponer y establecer los canales indicados para que nosotros podamos convencernos y podamos lograr los fines que ellos se han propuesto, que es, por ejemplo, obtener el voto al partido o al candidato de tu preferencia. Ahora, la cuestión de la comunicación no es algo que nos ha interesado últimamente. Tiene un interés muy marcado en nuestros tiempos porque está muy insertada la cuestión de las tecnologías. Pero veamos que aún en el tiempo de los griegos, ¿sí?, los griegos ya hablaban de la retórica y planteaban un modelo de comunicación muy elemental. Entonces, desde los griegos, incluso desde los clásicos como Sócrates, Platón, Aristóteles, y todos los que les precedieron y los que fueron posteriormente a ellos, nos dejaron en su legado cultural y de conocimiento esas formas de comunicación, ¿sí? Tan es así que han sido objetos de investigación hasta el mismo siglo XXI. Es decir, llevamos más de 20 siglos, ¿sí?, más de 20 siglos analizando, reflexionando, intuyendo, describiendo, dialogando las formas de comunicación, ¿sí? Entonces, para que veas que desde la antigüedad hasta nuestros tiempos ha habido todo un proceso y un desarrollo amplio acerca de la comunicación. Ahora, la teoría y la investigación de la comunicación han atraído, por lo tanto, el interés, fíjense, de cuántos profesionistas, ¿no? De psicólogos, como su servidor, sociólogos, antropólogos, políticos, científicos, economistas, matemáticos, historiadores, lingüistas, y yo agregaría mercadólogos, ¿sí? Porque hoy es un objeto de estudio por todas estas ciencias y por todas estas disciplinas que intentan reflexionar sobre sus propios aspectos teóricos, ¿sí? Y todas ellas han contribuido a que comprendamos de manera eficaz el fenómeno de la comunicación, ¿sí? Hay por ejemplo, cierta discrepancia entre los comunicólogos y los psicólogos, porque ambos, su objeto de estudio muy importante es la comunicación. En el ámbito de la psicología puede desarrollarse en el aspecto de las cuestiones clínicas, es decir, la psicoterapia, o las cuestiones educativas o las cuestiones sociológicas. Y en el ámbito de la comunicación también lo ve entre esos ámbitos, pero como un especialista que va a describir cómo se da en cada uno de ellos. Por supuesto, los especialistas difieren en cuanto a sus propuestas y visiones, pero en realidad son campos diferentes de abordar la comunicación. Por lo cual se puede afirmar que hay algunas vertientes, por lo menos 4 vertientes muy generales para el estudio de la comunicación. Por ejemplo, la investigación de los públicos, es decir, cómo se da el fenómeno de la comunicación entre la vida pública, entre la gente, entre la masa. Otro es, por ejemplo, la comunicación de grupos y sus efectos entre los miembros del mismo grupo, ¿sí? Es decir, cuando se estudia el fenómeno del grupo, ahí entonces lo que nos interesa es cómo desarrollar los canales de comunicación, los códigos, los lenguajes, para poder transmitir una información, ya sea abierta o de manera velada. Otra vertiente que es objeto también de estudio de los diferentes teóricos de la comunicación es el efecto del contenido de la comunicación. Es decir, no solamente es la información que se transmite, sino el que la recibe, cuáles son los efectos en los cuales él puede manifestar o reaccionar ante esa información en los canales de comunicación. Entonces, hay teóricos que se dedican justamente a estudiar esos efectos, ¿sí? Las conductas de las personas, sus actitudes, sus sentimientos en relación
a la comunicación. Y finalmente la última vertiente es el cambio de actitudes a través de la comunicación. Entonces hay otros teóricos y otras teorías que lo que hacen es desarrollar investigación sobre las actitudes, el cambio de actitudes de una persona, ¿no? No es lo mismo como, por ejemplo, una persona que llega muy feliz a encontrarse con un amigo y entonces tiene mucho tiempo de no verlo, se encuentran en un café y entonces en lo que va llegando al café está planeando, ahora que vea a mi amigo, le voy a decir todo lo que he hecho últimamente, dónde estudié, dónde me formé, dónde estoy trabajando. Igual a lo mejor si él no tiene trabajo, yo podría ayudarle a que entre en esa empresa y podamos trabajar juntos, así como nos crecimos juntos en la escuela, en los deportes, etcétera. Y cuando llega y se sienta a esperar a su amigo y llega a su amigo llega con una cara quizás hasta cierto punto triste, ¿sí? Y entonces la actitud del que esperaba ansiosamente a su amigo se detiene y baja su nivel de ansiedad de querer compartir sus logros. Y entonces cambia su semblante y dice dentro de sí, algo pasa, con razón quería verme urgentemente. Y se atreve a decir, ¿pasa algo? ¿Tienes algo? Y efectivamente ese amigo dice, sí, tengo este problema y le empieza a desarrollar su problema. Y toda esa euforia, todo esa felicidad, todas esas ganas, esa motivación de comunicar, cambió de repente. La actitud. Entonces, hay quienes se dedican justamente a estudiar esos efectos y ese cambio de actitudes en la comunicación. Ahora, ¿cómo se formulan las teorías sobre la comunicación? Porque, como ya vimos, la comunicación es algo tan amplio que nos rebasa, entonces por eso existen teorías, existen teóricos que nos ayudan a explicar cada uno de estos fenómenos de la comunicación. Pero, ¿cómo se formulan estas teorías? En primera instancia, es preciso comentar que cuando el ser humano se comunica, lo hace a través siempre de signos, de símbolos, pero para que estos sean comprendidos por el receptor y el emisor, es decir, deben estar inmersos en un mismo contexto, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender y desarrollar el proceso de la comunicación. Es como, por ejemplo, tú le estás comentando a un amigo acerca de tu proyecto que has propuesto en tu empresa y que esperas sea aprobado, y le estás indicando y le estás desarrollando todo ese proyecto, le estás platicando cómo lo desarrollaste, qué es lo que, hasta dónde alcanza, cuáles son los retos que empuja la empresa y cuáles son los beneficios que va a adquirir la empresa si su proyecto triunfa, ¿sí? Y entonces su interlocutor está recibiendo la información, pero cuando él le pregunta, oye, ¿y tú qué piensas acerca de este proyecto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que sí pueda generar la expectativa que estoy esperando? Y entonces la contraparte responde, sí, fíjate que hoy amaneció muy caluroso el tiempo. Probablemente nos estemos acalorando en este lugar, deberíamos ir a otro espacio donde haya más ventilación o aire acondicionado, porque francamente yo ya no aguanto mucho el calor. Imagínate cuál será entonces la reacción del otro, del que emitió su mensaje, del que le comunicó su proyecto. O no me puso atención, me está sacando la vuelta, no le interesa. ¿Qué pasó? Bueno, pues justamente no están en el mismo contexto, ¿sí? Porque mientras uno está pensando en su estrategia empresarial, el otro está pensando en el clima, no están en el mismo contexto. También que los signos pueden tener solamente el significado que la experiencia del individuo le permita leer en ellos. A esta colección de experiencias y significados los llamamos marco de referencia.
y decimos que una persona puede comunicarse solamente en función de su propio marco de referencia. Entonces eso también es importante considerarlo. Ahora, cuando el perceptor recibe un mensaje, no solamente lo recibe por un solo canal, sino que paralelamente recibe otros estímulos que lo acompañan y le permiten codificar mejor la información. Un aspecto muy importante para el receptor es determinar quién emitió el mensaje, es decir, quién es el emisor. No es lo mismo, por ejemplo, si tú estás con tu familia y tu hermano menor te dice, oye, levanta los trastes y lávalos, a que te diga tu mamá o tu papá, levanta los trastes y lávalos. ¿A quién le vas a hacer caso? Pues obviamente le vas a hacer caso más a tus padres, porque el mensaje que se emite, ¿sí?, se recibe dentro de un marco de referencia. Aunado al marco de referencia, se encuentra la historia de vida del individuo, y también a partir de ella selecciona los mensajes que le envía el receptor, es decir, no todos los mensajes son para todos los individuos de la sociedad, dada la interacción que tiene con otros individuos y grupos. Entonces, a lo mejor puede escuchar en la televisión o un comercial que le motive, mira, para aligerar la carga de tus padres, colabora, sé cooperativo, levanta los trastes y lávalos. Bueno, él puede tomarlo o no tomarlo, esa sugerencia, pero como hay una historia de vida, él desde pequeño aprendió a que debe de obedecer a sus padres y ser cooperativo dentro de las labores domésticas. Entonces, cuando recibe la indicación y la instrucción de uno de sus progenitores, levanta los trastes y lávalos. Entonces, ¿cómo debe de reaccionar? Pues atender a esa historia de vida, ¿sí? Hay todo un antecedente que le indica, lo dijo mi progenitor, lo debo de hacer, ¿sí? A este enfoque de la comunicación también se le denomina la comunicación, vamos a empezar justamente con el enfoque funcionalista. El enfoque funcionalista es una de las teorías que nos ayudan a explicar los fenómenos de la comunicación, y a este enfoque se le conoce también como la comunicación de las masas, ¿sí? La mayoría de los autores coinciden que las primeras teorías formales sobre el impacto social de la comunicación de masas se encuentran en los planteamientos filosóficos y sociológicos referentes a la sociedad de masas, desarrollados principalmente en las primeras 3 décadas del siglo XX, pero con antecedentes del siglo XIX, con las famosas guerras, la guerra industrial. Pero en el siglo XX, ustedes recordarán que hubo en el episodio de la historia universal un aspecto demasiado lamentable y triste para el resto de la humanidad, cuando justamente la nación de Alemania se levanta contra los judíos y empieza la Segunda Guerra Mundial. Hoy podemos entender muy bien que en este caso este personaje peculiar de Hitler, él se entrenó y se desarrolló en lo que es la psicología de las masas, ¿sí? Es decir, el fenómeno de las masas, el estudio de las masas nos ayudan a entender que toda masa requiere un liderazgo. Las masas son pasivas por lo general y siempre dependen de un líder que les diga hacia dónde tienen que ir. Y en este caso aprovechó Hitler para establecer un proyecto de nación y establecer criterios que salvaguardaran la nacionalidad de su propia cultura. Y por eso su ataque contra los mismos judíos, que además en la lista seguían los de color oscuro y los latinos. En este caso, pues nosotros. ¿Quién sabe cómo hubiera sido la historia hoy si hubiera logrado sus propósitos? Por lo tanto, en esto del estudio de las masas radica lo que es el enfoque funcionalista. En estas teorías de la sociedad de las masas se caracteriza por considerar que el crecimiento de las sociedades industriales han erosionado los vínculos sociales y familiares de los individuos, masificándolos, aislándolos de sus grupos primarios y de referencia por varios factores, ¿no? Es decir,
en esta teoría nos ayuda a entender que la vida industrial, la vida moderna de cada sociedad y cultura va generando cambios a veces radicales y a veces esos cambios muy desfavorables para lo que es, por ejemplo, el ámbito de la familia. Si antes la familia comía juntos, unidos, y el padre de familia podía atender las necesidades emocionales, físicas, sociales de sus hijos, ahora las formas de vida han generado que los padres de familia cada vez estén más lejos de sus hijos, ¿no? Atendiendo justamente la parte económica. Algunos de estos factores del enfoque funcionalista nos ayudan a entender lo que es la cuestión de la comunicación. Por ejemplo, la división del trabajo, justamente lo que hemos mencionado desde la Revolución Industrial en Inglaterra, la organización industrial a gran escala, la producción automatizada de mercancías, las densas concentraciones de población urbana, el crecimiento de las ciudades, el aumento de movimientos políticos masivos basados en la extensión del voto y en las clases trabajadoras, ¿no? Son como que los factores importantes de este enfoque. Más de este enfoque nos ayuda también a entender la imagen de las audiencias como conglomerados de individuos pasivos, aislados, manipulables, irracionales e ignorantes. La masificación y el aislamiento de las personas, según esta perspectiva, las va empujando poco a poco a las influencias que otros utilizan para poder comunicar mensajes, ¿no? Entonces hay que entender muy bien que esta postura para poder saber cómo se desarrollan justamente los fenómenos sociales. También, más de este enfoque estructuralista, ahora como distinto al funcionalista, en este enfoque podemos saber que el análisis de los mensajes, tanto visuales como verbales, ¿sí?, en los medios de comunicación de masas, se puede plantear desde un punto de vista estructuralista que tiene su fuente en el estudio lingüístico de este autor, que a partir de este modelo teórico nos ayuda a entender las estructuras de la comunicación. El enfoque semiológico se estudian los signos como reductibles a las leyes del lenguaje. En la semiótica se rebasa esta perspectiva para considerar también los hechos socioculturales como signos. Entonces, en el primer enfoque es más la cuestión de las masas, cómo se va masificando las personas, cómo se van desarrollando los canales de comunicación a través de las masas. Pero en este enfoque es más la estructura del mensaje, de la comunicación que se desarrolla entre los individuos. También más del enfoque estructuralista se concentra o se centra más en el receptor, en su contexto, en su código. Los medios ya no son creadores ni anuladores, sino solamente recordatorios o transmisores de imágenes que ya todos conocemos y aceptamos por igual. Sin embargo, este mensaje carece de importancia, lo cual entonces las sensaciones y las ideas provocan este sentido del individuo acerca de la comunicación. Entonces, más de este enfoque estructuralista nos ayuda a entender las formas de vida en los canales, los signos, lo que utilizamos nosotros para comunicar una serie de mensajes. También, en este enfoque estructuralista, dentro de esa teoría, la sociedad se constituye de manera que tiene determinadas reglas o estructuras, las cuales dan un sentido a los acontecimientos, que a su vez son el producto de normas de los individuos que ellos han asimilado en la sociedad y que les permite evocar en común los mismos significados. De esta manera los mensajes se dividen para dirigirse a cierto sector de la sociedad y para restringirse a otra. Entonces, por eso ahora hemos sofisticado mucho los canales de la comunicación, ¿sí? Porque hemos establecido políticas, hemos establecido normas, hemos establecido aspectos que nos ayudan a desarrollar los lenguajes, la comunicación entre las organizaciones, entre las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que nos aporta nuestro texto para ilustrarnos es que la misma sociedad ha determinado
a lo largo de su historia sus propias estructuras de comunicación. Tan es así que, por ejemplo, de países a países, aunque puedan ser del mismo continente y de la misma lengua materna, pero sus estructuras de comunicación van a ser completamente diferentes, ¿sí? Por eso es que entre las naciones, una de las cosas que hemos visto a lo largo de los últimos años, que ha provocado distanciamientos o incluso hasta intervenciones bélicas, ha sido justamente los canales de comunicación, que una nación estructura su canal de comunicación, ¿sí? Y otra nación tiene su propia estructura, y esas estructuras están en contrapeso y contrarias unas de otras, de tal manera que lo que se emita de aquí va a chocar con lo que se emite de acá, no va a haber un encuentro de comunicación, hasta que los diplomáticos puedan entender esos canales y esas estructuras para poder discernir el mensaje y entonces no llegar a los malos entendidos, ¿sí? Por eso ustedes observen cómo de repente hay conflictos entre naciones, entre pueblos, por esas situaciones, ¿no? Uno de los casos que últimamente ha sonado es justamente en el Medio Oriente, ¿no? Países extranjeros que intervienen en la vida social o en la vida pública de una nación, en su canal está en la idea de ayudar, de establecer la paz, pero la estructura lingüística, la estructura semiótica de esa nación que recibe ese país extranjero no lo ve como una ayuda, lo puede interpretar como una invasión, lo puede interpretar como establecer criterios dentro de una cultura que está siendo anulada, está siendo de alguna manera aniquilada por la intervención extranjera. Y entonces esta nación que recibe a la otra nación empieza a tener una actitud bélica, empieza a tener una actitud de establecer una guerra o declarar una guerra a estos invasores. Y los invasores dijeron, no, nosotros nada más venimos a ayudarles. Y los otros dicen, no necesitamos su ayuda, porque lo que estamos viendo más bien es una actitud de querernos quitar nuestro territorio o aprovecharse de nuestros recursos o llevarse a nuestras personas, a nuestra gente. Entonces el enfoque estructuralista nos ayuda a entender que cada uno de nosotros tenemos diferentes canales, diferentes estructuras de cómo desarrollamos la comunicación. Un poquito más acerca del enfoque estructuralista, sostiene que los sentidos engañan, es decir, que hasta las diferencias biológicas hacen que los individuos perciban el mundo de distinta manera y por lo tanto la comunicación debe estudiarse mediante la construcción de estructuras lógicas que permitan descubrir las interacciones que se crean en el sentido y las reglas que contribuyen a las normas sociales. Entonces, un poquito más de lo que yo estaba mencionando, ¿no? La nación que recibe a los extranjeros los percibe como invasores. Y mientras los extranjeros, antes de introducirse al país, les puedan plantear, mira, queremos entrar a tu nación, somos un grupo de personas, tenemos estos estudios, tenemos estos recursos, venimos con la única finalidad de ayudar a las personas más necesitadas, las que han sufrido agravios en sus hogares, en su familia, en sus bienes, en su identidad, en su dignidad. Nosotros traemos todo un equipo especializado para ayudar, para contribuir al mejor desarrollo social de esas personas. Nos permiten, nos autorizarían a contribuir con ustedes o aligerarles un poco su carga para que puedan sacar adelante todo su proyecto de nación. Tendrían que establecer justamente los canales correctos para que no diera lugar a las malas percepciones, ¿sí? Y entonces se pudiera de alguna manera establecer un canal correcto, una estructura correcta, con reglas correctas que ayuden justamente a la persona, al individuo, a desarrollar la comunicación unos con otros. Esto lo hacemos hasta en la vida diaria, ¿no? Si por ejemplo tienes una pareja y quedaste con ella de que se iban a conectar en la red social para dialogar, para ampliar su relación,
y de repente no se conectó en la hora que habían establecido, entonces la imaginación empieza a surgir y a volar, como decimos coloquialmente. ¿Qué pasa? A lo mejor algo se le atravesó, tal vez algo le pasó, a lo mejor no sirvió su computadora, en el mejor de los casos cuando pensamos bien. Pero hay gente que dice, no quiere hablar conmigo, tal vez ya no quiera una relación conmigo, tal vez tenga otra relación con otra persona y está ocupado justamente con esa persona. Nuestras percepciones pueden ser engañosas y entonces se pueden generar conflictos. Por eso hay que establecer la estructura, ¿sí?, para poder desarrollar buenos canales de comunicación. Tenemos el otro enfoque, el enfoque sociológico de la comunicación, que se está produciendo más en la actualidad, es uno de los enfoques que mayor alcance tiene. En esta área del conocimiento, perteneciente justamente a la ciencia de la sociología, se centra en la comunicación de masas como objeto de estudio, determinando las implicaciones sociales, económicas y culturales que nacen de la mediación simbólica de las masas, de las más media, por ejemplo, la radio, el cine, la televisión, el internet. Entonces, ahora este enfoque se ha justamente canalizado su acción teórica en investigar cómo se da en las redes sociales, en el internet, en el fenómeno de la globalización, este fenómeno de la comunicación. Además, también lo que hace es analizar el impacto mediático del mensaje sobre los diferentes grupos sociales en función del contexto, en el contexto social, cultural, económico, que rodea a la persona. ¿Qué es la comunicación de masas? Según Newman, lo describe como aquella comunicación que emplea formas de comunicación, o sea, medios unidireccionales, indirectas y públicas a través de una comparativa entre comunicación interpersonal y la comunicación de masas. Eso nos ayuda a entender que en este enfoque sociológico, cómo son las formas de comunicación entre las personas dentro de un contexto, dentro de su cultura, cómo se desarrolla. Ante este enfoque sociológico habría que hacer una diferenciación, por ejemplo, la comunicación interpersonal siempre va a ser bilateral, directa y privada, eso ya lo sabemos. Pero en la comunicación de masas es distinto porque siempre va a ser unilateral, va a ser indirecta y además va a ser pública. Y entonces esto es lo que justamente se centra el enfoque sociológico. Más de esta habla sobre las características de la comunicación dentro de las masas. La comunicación que se transmite es fruto de organización, ¿sí? Es decir, es bien planeada, es bien pensada. El mensaje emitido es emitido con la intención de captar al mayor número de emisores, por eso es masivo. Por eso un comercial lo que hace es justamente comunicar a una masa lo que quiere impulsar en su venta, en su producto, promocionarlo. La relación del emisor con el receptor es de carácter impersonal, es decir, incluso ni siquiera lo conoce, ¿sí? Por esto este enfoque se centra más en la cuestión de esas relaciones sociales. La comunicación de masas es de carácter básicamente unidireccional, como lo vimos con la comparación de la comunicación individual. La información que se recibe, la audiencia está interpelada, ¿no? Entonces, son las características propias del enfoque actual. Este enfoque sociológico es el que más ha tenido trascendencia en nuestros tiempos porque es la que nos ha ayudado mucho a entender en este fenómeno de la globalización cómo nos comunicamos. Yo recuerdo que hace unos años anteriores como que era muy censurado, ten mucho cuidado, no establezcas una relación amorosa por correo electrónico, porque tú no conoces a la persona y puedes darte un chasco. Pero fíjense, yo conozco personas que se casaron y se conocieron el día de su boda, pero todo el tiempo tuvieron una relación a través de internet, a través del correo electrónico. Pero hoy en día, en nuestros tiempos, la prevención no es si eliges mal una persona que pueda ser la compañera de tu vida, ¿no? Sino más bien la seguridad que corres, ¿no? O la inseguridad que puedes tú
correr el peligro, ¿no?, de que sea un secuestrador o sea un trata de personas o sea alguien que quiera aprovecharse de ti, de tus sentimientos, de tus emociones para un fin personal, ¿no? En ese sentido, el enfoque sociológico nos ayuda a entender esta parte. Finalmente, con eso ya vamos a concluir nuestra sesión, es el enfoque cibernético. Lo cibernético es la ciencia de la dirección y comunicación entre los organismos vivos y las máquinas, por lo tanto se hallan en la esfera de distintas disciplinas, pudiéndose rescatar los distintos paralelismos y analogías entre el organismo vivo y la máquina, dejando de ser un procedimiento y pasar a ser un método de análisis. Entonces, por supuesto, ahora la mayor parte de la comunicación es a través de la tecnología. La cibernética es una teoría de los sistemas de control basada en la comunicación, transferencia de información entre sistemas y medios circundante y dentro del sistema y en el control, o sea, lo que es la retroalimentación del funcionamiento de los sistemas en consideración al medio. Entonces, por eso es que podemos, en pocas palabras, transmitir un mensaje importantísimo, ¿sí? No lo podemos hacer de persona a persona, pero lo hacemos a través de nuestro teléfono celular. Fíjense, en biología y otras ciencias básicas, el modelo cibernético conviene para describir la estructura y formas de mecanismos de regulación, por ejemplo, mediante los diagramas de bloque o de flujo, ¿no? Esa es una forma muy cibernética de comunicar una información o de resumir incluso un texto. El esquema cibernético puede aplicarse a sistemas hidráulicos, eléctricos, fisiológicos, etc. La compleja y sutil teoría de los servomecanismos en tecnología ha sido trasladada solo a un grado limitado de los sistemas naturales. Es decir, cuando hablamos del enfoque cibernético no es 100% tecnología, como ya vimos, nos dice aquí en este texto, tú lo puedes analizar con calma posteriormente. Todo lo que tenga que ver con esas estructuras que resumen, que nos guían, es esa parte cibernética. Entonces, por lo tanto, como puedes ver, hay varias teorías y no son las únicas, hay diversas teorías que nos ayudan a explicar el fenómeno de la comunicación. Esperemos que esas teorías sean suficientes. Vas a realizar una actividad sobre esas teorías, ahí la vas a encontrar en tu correo electrónico para que la hagas con éxito y la puedas mandar prontamente a nuestro correo y nosotros poder retroalimentarte en tu actividad. Nos vemos para la próxima sesión. Esto fue la materia Teoría y Práctica de la Comunicación.